Hola, queridos oyentes del canal. En la vida matrimonial, no todas las mujeres tienen suerte con la familia de su marido, especialmente con una suegra que ame a su nuera con sinceridad. Algunas creen ser queridas, pero en realidad, resultan ser solo víctimas de la manipulación. La historia de hoy es la conmovedora confesión de una joven. Ella creía tener una suegra de ensueño, hasta que una noche, por casualidad, escuchó una conversación en el dormitorio que la dejó helada. La amarga verdad que se reveló en ese momento la obligó a hacer las maletas en plena noche y regresar a casa de sus padres. ¿Por qué una suegra tan bondadosa resultó ser tan cruel? ¿Por qué su marido, antes tan atento, le dio la espalda en un instante? ¿Y qué le dio a esta joven la fuerza para, después de tantos perdones, levantarse y elegir un nuevo camino para sí misma? Les invito a escuchar la emotiva historia sobre la vida de una nuera a la que su suegra mimaba hasta el extremo. Una noche escuché una conversación que me hizo llorar al instante. Me llamo Alba. Tengo 32 años. Si alguien alguna vez me hubiera dicho que ser nuera es difícil y doloroso, yo me habría considerado una excepción, porque en los primeros meses de mi vida en casa de mi marido, viví rodeada de tanto cariño y amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero, ¿quién podría haber imaginado que detrás de esa cálida fachada se escondía una verdad que me rompería el corazón en 1000 pedazos? Nací en una familia acomodada. Mis padres se dedicaban a la venta de materiales de construcción. El negocio iba viento en popa. Así que desde pequeña no me faltó de nada. Dinero para los estudios, para ropa, para viajes con amigos. Todo lo tenía en abundancia. A pesar de ello, mis padres me enseñaron a ser humilde y a pensar en los demás. Crecí en ese amor, creyendo que la vida solo consistía en ligereza y belleza. Y entonces conocí a Íñigo en una reunión de dos familias, que se conocían desde hacía mucho tiempo. Era el hijo de Julián, el mejor amigo de mi padre desde los tiempos de la mili. Íñigo era alto, guapo, y hablaba con voz suave y contenida, pero lo que más me impresionó fue lo respetuoso que era con los mayores. Nunca se sentaba hasta que se lo ofrecían, y no había que recordarle que saludara. Nuestra relación comenzó con simples mensajes y poco a poco se fue estrechando. Después de aproximadamente un año de noviazgo, me pidió que me casara con él. Asentí sin dudarlo, no solo porque lo amaba, sino también porque sentía de corazón que su familia era un lugar en el que se podía confiar. Mi futura suegra, Elvira, en nuestro primer encuentro, me sonrió amablemente, me tomó de la mano y dijo: «Qué chica más encantadora, con una cara tan buena. Se nota que eres buena gente. Conviértete en nuestra nuera. Te prometo que te querré como a una hija». En ese momento, me sonrojé y aparté la mirada, pero en mi interior sentí una alegría indescriptible. ¿Qué chica, a punto de convertirse en nuera, podría soñar con una suegra tan cariñosa desde el principio? Nuestra boda se celebró en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad. Todos vinieron a felicitarnos, y cada uno admiraba que me casara con un chico tan bueno. La familia de mi marido era culta, mi suegra elegante, afectuosa y comprensiva. Una amiga incluso me susurró al oído: «Seguro que en tu vida pasada fuiste una santa para que te tocara una suegra tan buena». Yo escuchaba y sonreía feliz. Después de la boda, me mudé a casa de mi marido. Era un espacioso chalet de 4 plantas en una tranquila urbanización llena de zonas verdes. Los padres de Íñigo vivían en la segunda planta y nosotros en la tercera. Cada mañana, mi suegra ya tenía el desayuno preparado y me despertaba con dulzura. «Despierta, hija. El desayuno está listo. No has venido aquí a sufrir como si estuvieras en el ejército». Varias veces quise ayudarla a fregar los platos o a limpiar, pero ella lo rechazaba con un gesto. «Deja que lo haga, mamá. Acabas de llegar a casa. Todavía no estás acostumbrada. Podrías romper algo y me daría pena». Mi marido también me quería sin medida. Al volver del trabajo, iba a la cocina a ayudar a su madre a preparar la cena, mientras a mí me enviaba a la habitación a descansar. Me sentía como una princesa en un mundo mágico, donde toda la familia de mi marido me cuidaba y mimaba. No escatimaba en nada para mi suegra. Todo el dinero que había ahorrado de soltera se lo di a ella para que lo guardara. Para su cumpleaños le regalé una cadena de oro. La llevé a un spa. El sentimiento de poder ser su hija, de llamarla mamá, me hacía verdaderamente feliz. En aquellos días, pensaba que había alcanzado la cima de la felicidad familiar. Después de la boda, apenas tenía que hacer nada. La vida transcurría como un dulce sueño. Cada mañana, mi suegra se levantaba temprano, preparaba un delicioso desayuno y me despertaba con un suave golpe en la puerta y su frase familiar: «Alba,
Baja a desayunar. Hija, tienes tus tostadas con tomate y aceite favoritas. Bajaba y veía la mesa ya puesta. Un vaso de leche servido. Y ella preguntándome si había dormido bien. Si no me dolía la espalda. Mi marido me llevaba al trabajo cada mañana. Por la noche, cenábamos con sus padres y luego subíamos a nuestra planta a ver películas, a conversar. La vida de casada parecía tan idílica. Un día, cuando me preparaba para ir a trabajar, mi suegra me llamó inesperadamente a su habitación. Su rostro estaba un poco tenso, pero su voz seguía siendo suave. Albita, necesito pedirte una cosa. Asentí sin pensarlo. Sí, mamá. Dime, ¿qué ha pasado? Ella dudó un poco y luego dijo en voz baja. Tu tía Begoña y yo queremos abrir un pequeño centro de bienestar. Ya sabes. Masajes para personas mayores. Begoña tiene el local y los especialistas. Solo nos falta el capital inicial. ¿Podrías prestarme 8.000 euros? Me da apuro pedírselo a tu padre o a Íñigo. Me sorprendí. Pero enseguida sonreí. Claro, mamá. Tengo una cuenta de ahorros. Ahora mismo saco el dinero para ti. Solo anota la cantidad para que luego pueda hacer un seguimiento y recuperarlo. Mi suegra me tomó de la mano. Sus ojos brillaban de gratitud. Gracias, hija. Sabía que eras comprensiva. Y ya está. Me convencí aún más de la suerte que tenía de ser su nuera. Ese mismo día, saqué el dinero y se lo di sin ningún tipo de recibo. Para mí, ella era mi madre y creía en cada una de sus palabras, sin una pizca de duda. Pero, ¿quién podría haber pensado que ese momento sería el comienzo de una serie de dudas y heridas en mi alma? Apenas 2 semanas después, mi suegra volvió a llamarme a su habitación. Esta vez por la noche, cuando mi marido estaba de viaje de negocios. Albita, en el centro estamos de reformas y me vuelve a faltar un poco de dinero. ¿Puedes prestarme otros 2.000 euros? Dudé un poco. Aunque tenía un buen sueldo, 2.000 euros no es una suma pequeña. Además, acababa de darle 8.000. Pero pensé que seguramente le daba apuro pedírselo a mi marido, y que abrir un negocio es costoso. Acepté. Desde entonces, las peticiones de dinero se hicieron regulares. Cada vez había una razón nueva. El alquiler, la compra de equipos, una deuda urgente que pagar. Primero 2.000, luego 4.000. En total le di casi 20.000 euros. Cuando un día le pregunté con delicadeza: Mamá, ¿y cuándo es la inauguración del centro? Me gustaría pasar a felicitarte. Mi suegra de repente se sobresaltó y agitó las manos. Ay, ¿qué dices? Todavía no se puede. Tengo un periodo astral desfavorable según el horóscopo. Las estrellas no están alineadas. Begoña dice que hay que esperar a que pase este mes. Esa respuesta me dejó helada. Algo se removió en mi interior. La intuición, tan frecuente en las mujeres, me decía que las cosas no eran como parecían. Un día, cuando mi suegra se fue, llamé en secreto a la tía Begoña, con quien supuestamente estaba montando el negocio, después de algunas preguntas indirectas. Me quedé de piedra al escuchar su respuesta. ¿Qué? Un centro de bienestar. Alba, tu madre y yo no estamos montando nada. Hace mucho que no me dedico a ningún negocio. El corazón me empezó a latir tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. ¿Qué significaba aquello? Colgué el teléfono. Me temblaban las manos. Un frío glacial me recorrió la espalda. Jesús, aquí todo era mentira. Esperé a que mi suegra volviera y, sin poder contenerme, le pregunté directamente: Mamá, acabo de hablar con la tía Begoña. Dice que no estáis abriendo ningún centro. Por favor, explícamelo. Mi suegra se quedó paralizada. Balbuceó: Bueno, lo planeamos. Pero luego cambiamos de idea. No te enfades, hija. Esperé en silencio a que continuara. Y entonces se arrodilló. Sí, mi suegra, la mujer que yo consideraba buena y decente, se desplomó en el suelo, me abrazó las piernas y rompió a llorar. Soy culpable, hija. No tengo ningún centro. He estado jugando a las cartas. Lo he perdido todo. Pensaba que podría recuperarlo, pero cuanto más jugaba, más perdía. Tenía miedo de que tu marido se enterara, de que pidiera el divorcio. Solo podía pedirte ayuda a ti. Me quedé estupefacta. Fui demasiado crédula. La suegra ejemplar de la que tanto presumía ante mis amigas me había estado engañando día tras día, mes tras mes, de una forma tan calculada y retorcida. Aquella noche, después de que mi suegra de rodillas confesara su ludopatía, no pude dormir. Los recuerdos pasaban por mi mente.
Los desayunos que preparaba, las medicinas que compraba, los tiernos abrazos cuando volvía tarde. Todo resultó ser solo una máscara. No quería creerlo, pero la verdad era fría y cruel. Me arrancó de las dulces ilusiones que había estado alimentando. A la mañana siguiente, recogía mis cosas en silencio, con la intención de ir a casa de mis padres unos días para recuperarme. Pero mi suegra ya me esperaba en la puerta de la habitación. Alba, te lo ruego, no te vayas. Sé que soy culpable. Te prometo que no volveré a jugar nunca más. A partir de hoy, cambiaré. La miré en silencio. Tenía los ojos hinchados. Al parecer, había llorado toda la noche. En ese momento, mi corazón se ablandó. Está bien, me quedaré. Pero espero que cumplas tu palabra. No quiero que esto afecte a nuestra familia. Ella me abrazó. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras asentía como una niña. Ingenuamente, creí que la compasión podía cambiar a una persona, pero me equivoqué. Aproximadamente 2 semanas después, volvió a pedirme dinero. Esta vez, 1.200 euros. La razón, devolver una deuda a unos conocidos. Me lo prestaron cuando lo pasaba mal. Ahora necesito devolverlo con urgencia. Dudé, pero intenté consolarme pensando que realmente necesitaba el dinero. Se lo di. Una semana después, otros 2.000 euros. A veces decía que la habían estafado en una estafa piramidal, otras que había perdido el dinero. Las excusas se volvían cada vez más extrañas. Cada vez suplicaba, su voz temblaba y sus ojos se llenaban de lágrimas. Quería negarme, pero al mirar esos ojos, no podía. Mi marido no sabía nada. Pensaba que su madre y yo teníamos una relación maravillosa, que cuidábamos juntas de la familia. Yo guardaba silencio porque no quería ponerlo en la incómoda situación de tener que elegir entre las 2 mujeres más importantes de su vida. Un día, me atreví a preguntar: «Mamá, ¿apuntas en algún sitio las cantidades que te he dado para que yo también pueda llevar la cuenta? Es que me pides de vez en cuando y ya me estoy liando». Ella parpadeó y luego se echó a reír. «Dios mío, hija, hablas como si fuera una extraña. Te lo estoy pidiendo prestado. No te lo estoy robando. Lo recuerdo todo. En cuanto tenga dinero, te lo devolveré todo». En ese momento sentí un peso en el corazón. Sabía que era una respuesta irresponsable, pero no me atreví a replicar. No sé por qué, pero seguí aferrándome a la frágil esperanza de que realmente cambiaría. Durante ese periodo, viví en constante tensión. Empecé a ocultarle a mi marido que le había dado a su madre casi 20.000 euros. Temía que se disgustara, que se decepcionara. Y también temía que me consideraran tonta y crédula. Perdí el apetito. Ya no disfrutaba de los paseos con mi marido como antes. Él notó estos cambios y me preguntó: «¿Qué te pasa? Últimamente estás muy rara. ¿Me estás ocultando algo?». Yo solo le respondí con una sonrisa forzada: «Solo estoy un poco cansada. Será por el trabajo». No me atrevía a contárselo. No porque no confiara en él, sino porque no estaba preparada para ver su reacción cuando descubriera que su propia madre había estado engañando a su mujer una y otra vez. Y un día, decidí pasar por el antiguo trabajo de mi suegra, donde antes vendía cosméticos. Quería saber más. Su excompañera, Nuria, me miró con compasión cuando empecé a preguntar: «Albita, no quiero meterme donde no me llaman, pero como eres su nuera, quizá deberías saberlo. Tu suegra ya no vende cosméticos desde hace mucho, y he oído que últimamente está enganchada a las máquinas tragaperras. Incluso aquí le pidió dinero prestado a algunas». Al oír esto, se me encogió el corazón. La sensación de traición no podía ser peor. Esa tarde, decidí hablar con mi suegra. Esta vez no fue una pregunta suave. Quería una respuesta clara. «Mamá, te pido que esta vez me digas la verdad. Me has pedido prestado en total casi 20.000 euros. Dime sinceramente, ¿en qué te has gastado ese dinero?». Mi suegra guardó silencio. Al cabo de un rato, rompió a llorar. «He estado jugando. Sé que no debería, pero no puedo parar. Cada vez que perdía, pensaba que lo recuperaría, y volvía a perder. Es como el diablo, hija. Perdóname». Me sentí mareada. Intenté mantener la calma, pero mi voz ya temblaba. «Mamá, ¿por qué no se lo dijiste a tu marido? ¿Por qué toda esta carga ha caído sobre mis hombros? ¿Por qué no pensaste en las consecuencias?». Mi suegra solo bajó la cabeza y guardó silencio. Respiré hondo y dije lentamente: «No puedo seguir así. Si quieres mi confianza, al menos no me mientas.
A partir de hoy, no te daré ni un céntimo más. Si necesitas ayuda, toda la familia debe saberlo. Se acabaron los secretos. Ella me miró con los ojos enrojecidos y no dijo nada. Salí de la habitación con el corazón apesadumbrado. Quizá había llegado el momento de hablar con franqueza con mi marido. Tras salir de la habitación de mi suegra esa noche, subí a mi cuarto con una piedra en el alma. Ya no podía fingir ni callar. Demasiado dinero se había ido en promesas vacías. En palabras como esta es la última vez. No podía cargar yo sola con esta familia solo por compasión y respeto. A la mañana siguiente, en cuanto mi marido se sentó a la mesa, le dije en voz baja: Íñigo, esta noche me gustaría convocar un consejo de familia. Necesito aclarar algunas cosas. Me miró sorprendido, pero asintió. ¿Algo tan serio como para necesitar un consejo? ¿O mamá ha vuelto a hacer algo? ¿O mamá ha vuelto a hacer algo? Guardé silencio. Sabía que cualquier respuesta ahora sería inútil sin la presencia de todos. Por la noche, después de la cena, recogí rápidamente la mesa. Mi suegro, mi suegra y mi marido estaban sentados en el salón. El ambiente era un poco opresivo. Me senté, respiré hondo y empecé. Perdonad que haya tenido que hacer esto hoy. Pero creo que ya no se puede ocultar más la verdad. Se trata de dinero y de confianza. Me giré hacia mi suegra y la miré directamente a los ojos. Ella bajó la vista, apretando las manos. Mamá, me has pedido prestado mucho dinero. En total casi 20.000 euros. Al principio me hablaste de abrir un centro, luego de capital circulante, y después hubo otras razones. ¿Te creí? No te pregunté, no lo comprobé, pero acabo de descubrirlo todo. No has abierto ningún centro. Todo ese dinero te lo has gastado en el juego y me has estado engañando durante meses. El aire en la habitación pareció congelarse. Mi suegro palideció. Levantó lentamente la cabeza y miró a su mujer. Su voz se había vuelto ronca. ¿Es eso cierto, Elvira? Mi suegra se estremeció. Las lágrimas comenzaron a caer a raudales. Soy culpable. De verdad que soy culpable. Es que pensaba que podría recuperarlo. No quería. Íñigo, atónito, me tomó de la mano y miró a su madre. Mamá, ¿cómo has podido? Me dijiste que lo habías dejado. Desde el año pasado nos prometiste a papá y a mí que no volverías a jugar nunca más. Mi suegra rompió a llorar. Lo sé. Soy horrible. Pero ya estaba metida. Pensaba que ganaría. Y luego volvía a perder. Y volvía a pedir prestado para recuperarlo. No quería que tu padre se enterara. Y solo podía confiar en Alba. Me volví hacia mi marido. Mi voz se quebraba. Sabes, no me duele el dinero. Me duele que me hayan engañado. Pensaba que mamá me quería como a una hija. No pensé que me viera simplemente como un monedero del que se puede sacar dinero mientras me sonríe todos los días. Mi suegro permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se levantó de repente y se fue a su habitación. Mi suegra le gritó: Julián, no te vayas. Perdóname, lo dejaré, lo juro. Esta vez de verdad. Pero él no se giró. Mi marido se quedó sentado como una estatua de piedra. Después de un largo rato, apretó suavemente mi mano. Perdóname, Alba. No sabía que las cosas habían llegado a este punto. ¿Cuánto tiempo has estado soportando esto tú sola? Lo miré. En mi interior se arremolinaban sentimientos encontrados. Quizá no estaba tan enfadada con él como conmigo misma por intentar mantener unida una familia que solo escondía su propia podredumbre interna. A la mañana siguiente, todos guardaban silencio. La atmósfera era tan tensa como la cuerda de un violín. Mi suegro se fue a trabajar temprano, sin despedirse de nadie. Mi suegra se quedó sentada en silencio en su habitación. Por la tarde, cuando volví del trabajo y acababa de dejar el bolso, vi que mi suegra me esperaba en el salón. Llevaba una vieja bata de casa. En sus manos sostenía una pila de papeles. Al verme, me dijo con lágrimas en los ojos: He escrito este compromiso. Te pido que me des una oportunidad para corregirme. Prometo ir a misa todas las semanas. Romper con todos mis amigos del juego. Le pediré perdón a tu padre. Pero te ruego que no te vayas de esta casa. Cogí el papel. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No había pensado en irme, pero tampoco podía perdonar tan fácilmente. Si siempre soy la que perdona, ¿quién asumirá la responsabilidad por las grietas en mi alma? Dije suavemente. Mamá, no me iré, pero necesito tiempo. A partir de ahora, todo lo que tenga que ver con el dinero, deberás discutirlo con toda la familia.
No solo conmigo. No quiero volver a ser una sombra de confianza. Mi suegra se cubrió el rostro con las manos y lloró. Me di la vuelta en silencio y subí a mi habitación. Por primera vez desde la boda, sentí que mi suegra y yo estábamos muy lejos, aunque solo nos separaban unos pocos escalones. Volví al trabajo. Pero mis pensamientos vagaban constantemente en este ovillo enmarañado del que no podía encontrar la salida. Las imágenes de mi suegra llorando de rodillas, de mi suegro marchándose en silencio, la mirada decepcionada de Íñigo, todo esto me perseguía cada noche. Ya no hablaba de dinero con mi marido, no quería remover el pasado. Aunque en mi interior reinaba la confusión, intentaba comportarme como si todo hubiera pasado, como si con el tiempo cualquier herida sanara, pero en realidad era un autoengaño. Íñigo se había vuelto más silencioso últimamente. A menudo volvía tarde, alegando trabajo. No sabía si era verdad, pero no tenía fuerzas para preguntar. Yo misma estaba aprendiendo a vivir con una sensación de ansiedad en mi propia casa. Una tarde, cuando terminé de fregar los platos, volvió mi suegro. Entró en casa con aspecto cansado. En la mano llevaba una especie de bolsa. «Hola», me saludó con una ligera inclinación de cabeza y luego miró hacia arriba. «¿Dónde está tu madre?», respondí, desconcertada. «Está en su habitación desde la comida. La puerta está cerrada». Él no dijo nada, solo se quitó los zapatos y subió lentamente. Unos 10 minutos después, escuché gritos desde la segunda planta. La voz de mi suegro martilleaba cada palabra. «¿Cuántas veces he cedido? Ya he aguantado bastante. Jugar hasta el punto de pedirle dinero a tu nuera y luego pretender ocultarlo todo». La voz de mi suegra sonó ahogada. «Sé que soy culpable. Fue sin querer. No grites, que nos oirán los vecinos». Mi suegro casi rugió. «Que oigan. Que conozcan la verdadera cara de esta familia. ¿Sabes la vergüenza que siento?». Me quedé en la cocina, apretando el borde de la mesa, sintiendo un dolor que no podía expresar con palabras. Resulta que la familia de mi marido estaba lejos de ser perfecta. La aparente cultura, la dulzura y la bondad de mi suegra eran solo una tapadera para un caos interno. Al día siguiente, cuando me preparaba para ir a trabajar, mi suegro me llamó. «Alba, ven, tenemos que hablar». Dejé el bolso en una silla y lo seguí al salón. Me sirvió un vaso de agua y dijo pensativo: «Perdónanos, hija. Debería habértelo contado antes, pero tenía miedo. Miedo de que dejaras a Íñigo, de que nuestra familia se desmoronara». Bajé la mirada. Él continuó: «Tu suegra no empezó a jugar ayer. Empezó cuando vendía cosméticos. Entonces perdió todo el dinero para comprar mercancía y tuvo que dejarlo. La llevé a tratamiento, quise divorciarme, pero Íñigo lloraba, me suplicaba que la perdonara. Ella prometió dejarlo, pero luego recaía». Levanté la cabeza, sin dar crédito a mis oídos. «Entonces, ¿por qué me lo ocultaron? ¿Por qué nadie dijo nada? Soy vuestra nuera. ¿No tenía derecho a saberlo?». Él suspiró, mirándome con una expresión de odio hacia sí mismo. «Porque tu suegra es una actriz excelente. Fingió bondad y decencia ante ti. Íñigo le creía y a mí nadie me escuchaba. Y tú, acababas de llegar a la familia. Si lo hubieras sabido antes, ¿te habrías atrevido a entrar en esta casa?». Me quedé en silencio. Esa pregunta me dejó helada. Efectivamente, si hubiera sabido entonces que mi suegra era una ludópata mentirosa, ¿me habría casado con Íñigo? Probablemente me habría dado la vuelta y me habría marchado. Me miró con amargura. «Ya no tengo más fuerzas. Si sigue así, me divorciaré de verdad. No soy de los que hablan por hablar. Y a ti te pido que no cargues con todo. Una chica joven, recién casada, y ya obligada a tragarse las lágrimas. Es demasiado duro». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me levanté e hice una reverencia. «Sí, gracias, papá, por decirme la verdad. Tampoco quiero que la familia se rompa, pero no puedo seguir fingiendo que no sé nada y perdonando». Mi suegro asintió, como si se sintiera un poco más aliviado. Esa noche, mientras estaba sentada en el balcón mirando la calle, Íñigo se acercó en silencio y se sentó a mi lado. Me tendió un vaso de agua tibia y dijo en voz baja: «Sé que has soportado mucho más de lo que cuentas». No me giré, simplemente guardé silencio. No estoy defendiendo a mi madre, pero no sé cómo hacerlo correcto. Si fuera una extraña, sería más fácil, pero es mi madre. ¿Cómo puedo gritarle? ¿Cómo puedo abandonarla? Suspiré. Lo entiendo, pero entender no significa aceptar.
Llevamos casados menos de un año. Nuestro amor aún no es tan profundo como para curar todas las heridas. Íñigo me tomó de la mano. Por primera vez en estos días de silencio. Su mano temblaba. Haré todo lo que me pidas. Solo no me dejes. Me volví hacia él. En sus ojos había sinceridad y desesperación. No te dejaré. Pero si esto vuelve a ocurrir, no perdonaré más. Una familia no puede sostenerse con el esfuerzo de una sola persona. Nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo. El viento traía un ligero aroma a lilas, pero mi corazón pesaba como una piedra. Porque sabía que por muy sinceras que fueran las disculpas, de una adicción, especialmente al juego, no es tan fácil librarse, y la intuición me decía que esto aún no había terminado. Después de aquella conversación, mi suegra cambió radicalmente su comportamiento. Ya no mencionaba deudas ni dinero. Cada mañana se levantaba temprano, cocinaba, limpiaba, lo hacía todo con esmero y cuidado. Empezó a vestir con ropa modesta, a ponerse un pañuelo y a ir a la iglesia cercana. Cualquiera que la viera diría que se había convertido en otra persona. Tranquila, contenida, suave. Un día, al volver del trabajo, incluso me ofreció una caja de pasteles que había hecho ella misma. Su voz era queda. Pruébalos, hija. Hoy he aprendido a hacerlos en la iglesia. Están muy ricos, con el punto justo de dulce, aromáticos. Son buenos para el alma. Cogí la caja, sonreí y asentí. Pero una extraña sensación me invadió. No sé por qué, pero no me sentía feliz. Sentía frío, su silencio, su inusual sumisión, no me parecían un arrepentimiento sincero. Era como una niebla que cubría un campo quemado. Bajo esa calma, sentía que algo seguía ardiendo. Íñigo parecía respirar aliviado al ver cómo había cambiado su madre. Incluso me dijo alegremente: «¿Lo ves? Mamá está completamente diferente últimamente. Ayer incluso me preguntó si quería ir con ella a misa. Dice que se va a apuntar a unos cursos de teología para adultos». Sonreí, tratando de no aguarle la fiesta a mi marido. Pero en el fondo de mi alma estaba alerta. El instinto me decía que no me fiara de inmediato, que no cediera demasiado pronto. Empecé a observar en secreto la vida de mi suegra. Cada vez que salía de casa, miraba el reloj. Decía que iba a la iglesia. Pero a veces salía a las 9 de la mañana y volvía casi a las 3 de la tarde, cansada. Y a veces su ropa olía a humo de tabaco. Le preguntaba con cautela: «Mamá, ¿has estado tanto tiempo en la iglesia? ¿Es alguna fiesta hoy que has vuelto tan tarde?» Ella palidecía y respondía: «Sí. Hoy había mucha gente. Estuve rezando mucho tiempo y luego me quedé a comer con las feligresas». No decía nada más, pero en mi cabeza empezaban a surgir sospechas. Un sábado, mientras Íñigo estaba en el trabajo, fingí que iba a casa de una amiga. En realidad, me senté en una pequeña cafetería cerca de casa y observé desde lejos. Hacia las 10 de la mañana, vi a mi suegra salir de casa. Llevaba ropa modesta y un bolso de tela. Se dirigió hacia el cruce. Me levanté, llamé a un taxi y la seguí discretamente. Se desvió por un callejón, pero no en dirección a la iglesia. Entró en un edificio de una sola planta, con un letrero que decía: «Cafetería. Descanso». Me quedé helada. Era un club de juego clandestino. Unas 3 horas después, salió de allí, pálida y tambaleándose. Bajé la cabeza para que no me viera. El corazón me ardía como el fuego. Todas mis esperanzas, toda la frágil fe a la que intentaba aferrarme, se derrumbaron de nuevo. Volví a casa antes que ella. Me serví un vaso de agua en silencio y esperé en el salón. Cuando entró, la miré. Al verme, se quedó paralizada un segundo, y luego intentó sonreír. «Oh, ¿no has salido a pasear?». No respondí, solo pregunté en voz baja: «¿Había mucha gente en la iglesia hoy, mamá?». Ella parpadeó. «Sí, mucha. Estoy agotada». Me levanté y la miré directamente a los ojos. «La he estado siguiendo toda la mañana». «¿Qué más quiere decir?». El rostro de mi suegra palideció. Se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Esta vez sin lágrimas. Solo silencio. Pero a mí ya no me dolía como antes. Estaba furiosa. Sisé entre dientes. «¿Cuánto tiempo piensa seguir engañándome?». La última vez la perdoné. Le pedí que parara, pero ha continuado. Esta vez ha fingido ir a la iglesia. Ha engañado a su marido, a su padre. Nos ha engañado a todos. ¿Ha pensado en las consecuencias?
Mi suegra no decía nada, solo temblaba. Me erguí. Mi voz era tranquila, hasta un punto gélido. Escúcheme con atención. A partir de hoy, no voy a callarme. Se lo contaré todo a mi suegro, a mi marido, y si es necesario, la llevaré a tratamiento. No puede seguir viviendo en esta casa y continuar destruyéndola. Por la noche, cuando Íñigo volvió, se lo conté todo. Al principio no me creyó, pero cuando le enseñé las fotos que había hecho en el club de juego, se quedó de piedra. No dijo nada, solo se sentó en silencio y se llevó las manos a la cabeza. «Mamá, ¿cómo has podido?», repitió 3 veces. Como un niño abandonado en medio del campo. Le puse una mano en el hombro. «Perdona que no te lo haya dicho antes, pero ahora creo que debemos tomar una decisión seria. No podemos seguir viviendo en una casa llena de mentiras». Íñigo levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos. «Tienes razón. Esta vez no voy a consentirlo. No voy a permitir que lo destruya todo solo porque es mi madre». Después de que todo saliera a la luz, en la casa se instaló un periodo de tensión sin precedentes. En la mesa reinaba un silencio glacial. Nadie se dirigía más de 2 o 3 palabras. Mi suegra se convirtió en una sombra. Se pasaba los días en su habitación, saliendo solo lo imprescindible. Toda su anterior dulzura y ternura se transformaron en una tirantez que agotaba a todos. Yo tampoco tenía ganas de salvar nada. Había intentado perdonar. Me había dicho a mí misma que si se arrepentía, todo volvería a la normalidad. Pero me equivoqué. Algunas personas, una vez que caen en un hábito destructivo, solo se arrepienten temporalmente, hasta la siguiente recaída. Íñigo guardaba un silencio alarmante. Ya no defendía a su madre, pero tampoco sabía qué hacer. Vivía como una persona asfixiada por la realidad, sufriendo pero sin atreverse a rebelarse. Sabía que quería a su madre. Pero cuanto más fuerte es el amor, más doloroso es el golpe. Esa noche, después de un largo y agotador día de trabajo, me dormí con el sonido de la lluvia. Hacia las 2 de la madrugada, me desperté para ir al baño. Al bajar las escaleras con cuidado, me di cuenta de que Íñigo no estaba a mi lado. Miré en la primera planta. No estaba. Al pasar por delante de la habitación de mi suegra, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija se filtraba una tenue luz amarilla. Me acerqué, con la intención de llamar a mi marido, pero me detuve al oír la voz ahogada y desesperada de mi suegra. «Hijo, te lo ruego, ayúdame una última vez. Si no devuelvo el dinero, no me dejarán en paz. Amenazan con pintar la casa, con romper las ventanas a pedradas. Te prometo, te lo prometo de verdad. Es la última vez». Me quedé helada, apretando los puños. Luego sonó la voz cansada de Íñigo. «Mamá, no tengo dinero. En serio. Todo mi sueldo y las primas se las doy a Alba. Le he pedido prestado, pero no me ha dado». Me quedé atónita. Resulta que no me lo pedía para él, sino instigado por su madre. La voz de mi suegra se volvió más baja y maliciosa. «Entonces, coge a escondidas sus joyas de oro de la boda. Esos collares grandes. Las pulseras. Seguramente ni se acuerda de cuántas tiene. Con una será suficiente. Y luego yo lo devolveré. Ni se dará cuenta». Me quedé paralizada, como si me hubieran golpeado. Cada palabra era un cuchillo helado clavándose en mi corazón. No podía creerlo. La madre que prometió considerarme su hija. El marido que juró protegerme toda la vida. Ahora estaban juntos, en la oscuridad, como los peores ladrones, conspirando para robar mis pertenencias. Ya no pude soportarlo más. Empujé la puerta y entré. Mi suegra se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. Íñigo se quedó petrificado. Su rostro se volvió blanco. Los miré a los dos. Mi voz era fría como el hielo. «Mamá, ¿qué clase de madre enseña a su hijo a robar a su mujer?». Mi suegra balbuceó. «¿Tú estabas escuchando?». Me eché a reír con amargura. «No, mamá, no estaba escuchando. He oído claramente cada palabra. Estáis obligando a mi marido a robar las joyas de mi boda. Lo que traje de casa de mis padres. Es un recuerdo, es la confianza. Es el respeto de mi familia hacia este matrimonio». Íñigo se levantó, intentando acercarse a mí. «Alba, escúchame». Retrocedí. «¿Qué más quieres decir? ¿Qué es solo una vez? Que tu madre lo está pasando muy mal. ¿Sabes acaso que cada una de esas joyas es el fruto del trabajo de mis padres, que ahorraron toda su vida para que yo fuera nuera en vuestra casa?
Y ahora tu madre me ve como una caja fuerte, y tú, en silencio, le permites buscar la llave. Mi suegra se indignó. Solo lo dije en un momento de calentón. Me asusté y se me escapó. No lo he cogido. La fulminé con la mirada y por primera vez grité. Pero se atrevieron a pensarlo. Y tú, Íñigo, estabas sentado escuchando, sin decir ni una palabra en contra. Íñigo bajó la cabeza. 1 segundo, 2, y espetó. Ahora eres parte de la familia. Debes ayudar en los momentos difíciles. Mamá se ha portado muy bien contigo. Nunca te ha obligado a hacer nada. ¿Qué tiene de malo que la ayudes un poco? Me reí. Y luego lloré. O sea que como no me obligaba a fregar los platos, ¿debo darle mis joyas de la boda en agradecimiento? Íñigo se enfureció. Te estás pasando. ¿Cómo le hablas a mi madre? No, mermero. No tuve tiempo de reaccionar. ¡Zas! Una fuerte bofetada me golpeó en la cara. Caí al suelo, aturdida. La mejilla me ardía. El corazón se me encogió de dolor, no por el golpe, sino porque se había roto en 1000 pedazos. Ya no logré. Me levanté. Mi voz era aterradoramente tranquila. Gracias. Gracias a ti y a tu madre he entendido una cosa. Nunca he sido la nuera en esta casa. Solo he sido un monedero parlante. Me di la vuelta y subí a hacer las maletas bajo las miradas silenciosas de aquellos dos. Cuando salí por la puerta con una pequeña maleta, llovía. El viento frío me golpeaba en la cara, recordándome que esto era la realidad, no un sueño. Llamé a un taxi y me fui a casa de mis padres. Esa noche me senté, abrazando mis rodillas en el porche, y las lágrimas no dejaban de correr. A la mañana siguiente, mi padre se sentó a mi lado. No preguntó mucho, solo dijo una frase. Si quieres divorciarte, tu madre y yo apoyaremos tu decisión, pero si quieres salvar tu familia, estamos dispuestos a recorrer este camino contigo. Abracé a mi padre y rompí a llorar. Al volver a casa de mis padres después de casi un año de casada, experimenté sentimientos encontrados, algo familiar y algo extraño. Familiar, porque era el nido de mi infancia, el porche fresco, la cocina con el aroma de los guisos de mi madre. Extraño, porque había pasado por demasiado dolor y volvía con un alma que ya no estaba entera. Hablé poco, solo le dije a mi madre que estaba cansada. Mamá asintió. Me apartó el pelo de la cara y en silencio me trajo un pijama limpio. No preguntó nada más. Seguramente entendió que las lágrimas que había derramado en la almohada por la noche lo decían todo por mí. Mi padre era diferente. Siempre había sido reservado, tranquilo. Rara vez mostraba sus emociones, pero a la mañana siguiente, mientras preparaba el té, se sentó a la mesa, miró a lo lejos y dijo en voz baja: «Sé que la que más ha sufrido en esa casa has sido tú». Levanté la vista hacia él. Se me hizo un nudo en la garganta. No esperaba que las cosas acabaran así. Pensaba que tendría un buen marido, una suegra buena. Cuando te casamos, nosotros tampoco lo pensábamos. Pero así es la vida, hija. No se puede estar seguro de nada. Lo importante es no perderse a uno mismo en la vida de los demás. Tomé su mano arrugada. Las lágrimas volvieron a brotar. Los días siguientes, me tomé una semana de vacaciones. No quería hablar con nadie. Apagué el teléfono. No entré en internet. Necesitaba recuperarme. Cada mañana salía al balcón y miraba la calle tranquila frente a la casa. Los coches pasaban, la gente se apresuraba, y yo era como un trozo de cristal a la deriva, sin saber si detenerme o seguir flotando. Mi madre fue muy delicada. No me consoló, no me dio sermones. Simplemente hacía todo el trabajo en silencio. Lavaba, cocinaba, preparaba el té. A veces me acariciaba el pelo y decía: «Lo que se ha roto se puede pegar, pero si lo pegado sigue doliendo, hay que saber soltar». Esa también es una forma de quererse a uno mismo. Al oír esto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Al 5.º día, decidí encender el teléfono. Había muchísimos mensajes de Íñigo. A veces cortos: «Perdóname». A veces largos, con súplicas: «Vuelve. Mamá cambiará. No puedo vivir sin ti». No respondí. Sabía que cualquier respuesta mía ahora solo prolongaría el dolor para ambos. Por la tarde Íñigo vino a nuestra casa. Mi madre abrió la puerta, pero no lo dejó entrar. Solo dijo: «La niña no está preparada. Vete. Cuando quiera verte, te llamará». Yo estaba sentada en mi habitación y lo oí todo, pero no salí. No lloré.
Simplemente guardé silencio. Íñigo se quedó junto a la puerta durante 1 hora y se fue en silencio. Esa noche escribí una breve nota en mi diario. Ya he aguantado bastante. He amado, he creído, he esperado. Pero hay límites que no se pueden cruzar. Hay una confianza que, una vez rota, ya no se puede pegar. Al 7.º día, fui al mercado con mi madre. Los conocidos que me encontraban se sorprendían. Anda, Albita, ¿has venido de visita? ¿Cuánto tiempo sin verte? Yo solo sonreía educadamente. Sí, he venido a descansar un par de días. Mi madre compró verduras, pescado, y luego me preguntó en voz baja. ¿Qué piensas hacer? Tampoco puedes estar así mucho tiempo. La relación con tu marido hay que aclararla. Asentí. Esa noche, me senté con mis padres. Volveré a casa de mi marido. Pero no para ser la misma nuera de antes. Volveré para hablar con Íñigo con toda franqueza. Si vuelve a elegir a su madre en lugar de a su mujer, si sigue considerándome un monedero sin fondo, pediré el divorcio. Mi madre guardó silencio. Mi padre asintió. Cualquier decisión que tomes será la correcta. Siempre que vivas tranquila y sin rencor. Antes de dormir, me quedé mucho tiempo frente al espejo. Tenía el rostro pálido. Debajo de los ojos, ojeras oscuras por las noches en vela. Pero me di cuenta de que en esos ojos todavía había fuerza. No me había roto. Me quedaba el sentido de mi propia dignidad. Y lo más importante, me había atrevido a irme cuando me ofendieron. Apreté los puños. Pasara lo que pasara, mañana seguiría adelante, como una mujer a la que nadie, nunca más, volvería a engañar. Volví a casa de mi marido una tarde nublada. El tiempo parecía reflejar mi estado de ánimo. El suelo estaba húmedo por la lluvia de la noche, y mi alma no estaba mejor. Desorden, humedad, una pesadez silenciosa. Cuando el coche se detuvo ante la puerta, me quedé paralizada unos segundos. La casa que una vez consideré mi nido ahora me parecía ajena. Respiré hondo, diciéndome a mí misma, tienes que ser fuerte una vez más. La puerta la abrió Íñigo. Estaba de pie frente a mí, más delgado, con el pelo alborotado y los ojos hundidos, como si hubiera pasado muchas noches en vela. Al verme, se quedó paralizado y luego, sin decir nada, se hizo a un lado, evitando mi mirada. Entré con la maleta, sin saludar. En la casa reinaba un silencio sepulcral. Mi suegro leía el periódico en el salón. Al verme, lo dejó a un lado. En sus ojos había preocupación. ¿Has vuelto? Asentí levemente. Sí, he vuelto para aclarar las cosas. No dijo nada más, solo me invitó a sentarme con un gesto. Íñigo estaba de pie, apoyado en una columna, sin atreverse a mirarme. Mi suegra, desde que entré, no había aparecido de su habitación. Suspiré y empecé lentamente. He vuelto, pero no para que todo sea como antes. He vuelto para decir la última palabra. Mi suegro asintió, escuchando en silencio. Me volví hacia Íñigo. ¿Quieres continuar con este matrimonio? Íñigo asintió apenas perceptiblemente. Su voz era ronca. Sí, quiero. He reconocido mi error. Lo lamento. Lo miré. Mi voz era firme. Entonces, a partir de hoy, no tienes derecho a darle a tu madre ni un céntimo sin mi consentimiento. Todos los gastos deben ser transparentes. Las joyas de la boda, los ahorros, los pondré en el banco a mi nombre. No quiero volver a ver cómo tu madre te convence para robar a tu mujer. Íñigo se sonrojó y bajó la cabeza. Estoy de acuerdo. Me volví hacia mi suegro. Papá, le pido que sea testigo de esto. Si solo se tratara de promesas, lo que ha pasado no habría ocurrido. Él asintió, mirándome con profundidad. Cumpliré mi papel como el mayor de la casa. Me equivoqué al permitir que todo esto se alargara. No permitiré que sigas cargando con todo tú sola. Apreté los labios. Finalmente, me puse en pie. Viviré aquí un tiempo más. Si algo parecido vuelve a ocurrir, pediré el divorcio. Sin advertencias, sin segundas oportunidades. Mi suegro asintió. Íñigo guardó silencio. Mi suegra no salió. Esa noche, ordené nuestra habitación. Cerré el armario con llave. Cogí todas las joyas y documentos y los llevé a casa de mis padres para que los guardaran temporalmente. Ya no era ingenua. Necesitaba estar segura de que, incluso si este matrimonio se derrumbaba, conservaría lo que me pertenecía. Íñigo quería hablar, pero me negué. Estoy cansada. Necesito tiempo.
Él asintió y se dio la vuelta. En sus ojos había tristeza, pero ya no me dejaba llevar por la compasión. Los días siguientes, el ambiente en la casa fue opresivo. Cumplía con mis obligaciones. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de mi marido. Pero todo transcurría en silencio. Mi suegra vivía como una reclusa, sin atreverse a salir de casa ni a mirarme a los ojos. Seguramente entendía que yo ya no era aquella nuera dócil a la que era fácil engañar. Íñigo cambió notablemente. Volvía del trabajo a su hora. No bebía, no salía con amigos, pero seguía pareciéndome una sombra. Quizá se sentía avergonzado, o quizá temía perderme de verdad. Una semana después, mi suegra llamó a la puerta de mi habitación. Albita. Estaba sentada en mi escritorio y no me giré. Sé que soy culpable. Te he hecho daño. Solo quiero que sepas que no te odio. Simplemente, me dejé arrastrar. Te juro que no volveré a tocar el juego. Me giré y la miré. Tenía los ojos hinchados y rojos. Había adelgazado. Mamá, ya no necesito juramentos. Necesito hechos. Si de verdad quiere corregirse, demuéstrelo con su vida. No diga nada, porque estoy cansada de promesas. Ella asintió y salió. La puerta se cerró en silencio. Sabía que me esperaba un largo camino. Perdonar no es fácil. Y olvidar es aún más difícil. Pero me había atrevido a volver para enfrentarme al problema cara a cara, para establecer mis límites, para convertirme en la dueña de mi vida. Y eso, para mí, ya era un gran avance. En la oscuridad de aquellos días, solo deseaba una cosa. Si no podemos amarnos sinceramente, al menos vivamos como personas. Íñigo empezó a cambiar después del día en que le puse condiciones estrictas. Era como si viviera en un modo de expiación. Silencioso, sin alcohol ni amigos. Volvía del trabajo a su hora. Me ayudaba en la cocina y con la limpieza. Lo que nunca había hecho antes, ahora lo hacía con cuidado y contención, como si temiera que el más mínimo error le hiciera perderme para siempre. Yo veía sus esfuerzos, pero a mi corazón no le resultaba fácil sanar tan rápido. Aquella bofetada, aunque solo fue una vez, había dejado una profunda cicatriz en mi confianza. Una noche, mientras doblaba la ropa, Íñigo entró en la habitación con una taza de té de jengibre caliente. Me la tendió, se sentó en una silla, y tras un silencio dijo: «Perdóname». No respondí. Sé que una disculpa no puede compensar todo lo que has pasado. Pero cada día, viviendo contigo después de lo que pasó, quiero empezar de nuevo. Levanté la cabeza. Mi mirada era tranquila. Empezar de nuevo es fácil, pero borrar lo que ya ha ocurrido es imposible. Íñigo bajó la cabeza. No te pido que olvides. Solo te pido que me des otra oportunidad. Una oportunidad para corregirme. Lo miré y le pregunté: ¿y si hubiera sido al revés? Si me hubieran pillado robando a mi marido, si me hubieran sorprendido convenciendo a tu madre para robar tu oro, ¿tendrías la calma para disculparte así ante mí? Él guardó silencio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No necesito un marido perfecto. Necesito que me respetes, como en los primeros días. Pero cuando se pierde el respeto, todo lo demás pierde sentido. Íñigo me tomó la mano y la apretó suavemente. Lo sé, haré todo lo posible para que lo veas. No soy como mi madre. Íñigo cumplió su palabra. Las 2 semanas siguientes fue un marido ejemplar. Cada noche leíamos libros juntos, veíamos películas, sin recordar el pasado. Ya no mencionaba a su madre ni la defendía como antes. Un día, incluso le dijo directamente: «Mamá, bajo ningún pretexto vuelvas a tocar el dinero de mi mujer. Si necesitas algo, dímelo a mí. Pero a Alba no le pidas ni un céntimo más». Mi suegra palideció, pero esta vez no se atrevió a replicar. Solo se fue en silencio a su habitación. Miré a Íñigo y algo nuevo se encendió en mi interior. No es que el amor hubiera resurgido, pero me sentí más aliviada. Por fin se había puesto del lado de la verdad. Pero esa calma no duró mucho. Un sábado, al volver del trabajo, mi suegra entró de repente en mi habitación con una bolsa en las manos. «Alba, necesito hablar contigo». Dejé el bolso sobre la mesa y la miré. «Sí, dime». Se sentó en el borde de la cama y empezó en voz baja. «Sé que sigues enfadada. No te culpo. Soy culpable, lo admito. Pero hoy quiero pedirte una cosa». Me puse en alerta. «Sí, a mi hermana pequeña, tu tía, le han diagnosticado un mioma en su pueblo.
No tiene dinero para la operación. Y yo, ya sabes, no tengo un céntimo. Sé que tienes ahorros. Te lo pido, solo por esta vez. Préstame 3.000 euros. Te juro que te los devolveré. Me quedé helada, mirándola fijamente. Podía mirarme a los ojos y pedirme dinero después de todo lo que había pasado. Mamá, ¿cree que todavía me creo sus palabras? Te lo juro. Esta vez es verdad. Si no me crees, llama a tu tía. Te doy el número. La interrumpí. No hace falta. No le prestaré ni un céntimo más. Aunque una persona esté realmente enferma, usted ya no es alguien en quien pueda confiar. En los ojos de mi suegra brilló, y se apagó al instante un destello de ira. Suspiró. Entiendo. Sé que me consideras una extraña. Pero hija, algún día tú también serás madre, y entonces lo entenderás. Hay momentos en que una madre no puede ver tranquilamente el sufrimiento de sus seres queridos. Respondí fríamente. Y hay momentos en que una mujer debe ser decidida. De lo contrario, la pisotearán sin piedad. Mi suegra se levantó y, sin decir una palabra más, salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me dejé caer en la cama. El corazón se me encogió de dolor. No soy egoísta. Si sus palabras eran ciertas, si su tía necesitaba dinero para una operación, no me importaría dárselo. Pero no puedo confiarle el dinero a una persona que me ha engañado innumerables veces. Saqué el teléfono. Abrí mis notas de gastos y repasé todas las sumas que le había dado. Más de 20.000 euros. Ese fue el precio de mi confianza ciega. Ahora no podía volver a equivocarme. Por la noche, Íñigo se enteró de lo sucedido. Se quedó paralizado un momento y luego dijo: «Yo mismo le daré ese dinero a mi madre. Tú no tienes que meterte en esto». Lo miré, y me invadió una sensación de incertidumbre. No te lo prohíbo. Pero te repito, si el dinero de nuestra familia se destina a las necesidades de tu madre, no me quedaré aquí ni un día más. Íñigo asintió. Su voz sonaba ahogada. Lo sé. Y no volveré a decepcionarte. Desde que mi suegra intentó sacarme dinero con el pretexto de la enfermedad de su tía, una llama ardía en mi alma. Ya no sabía dónde estaba la verdad y dónde la mentira. La confianza que una vez tuve se había desmoronado hacía mucho tiempo. Las promesas, las lágrimas, incluso los suspiros lastimeros, ya lo había visto todo y había sufrido por ello. No quería volver a ceder a la compasión. A partir de ese día, empecé a prestar aún más atención a cada gesto, a cada expresión del rostro de mi suegra. Ya no creía en su aspecto enfermizo ni en frases como: «No te preocupes, ya me las arreglaré sola». Entendía perfectamente que si una persona está acostumbrada a ocultar e inventar, todas sus palabras deben ser verificadas. Una mañana, pedí permiso en el trabajo diciendo que no me encontraba bien. Íñigo se fue temprano. Me quedé en la habitación, fingiendo dormir. Hacia las 10, oí cómo se abría silenciosamente la puerta de la habitación de mi suegra. Pasos cautelosos en la escalera. Luego el clic de la puerta principal. Esperé unos minutos y luego también en silencio me vestí y salí. No llamé a un taxi, sino que fui a pie, siguiéndola por varias calles hasta que la vi entrar en una modesta cafetería en un callejón. Por fuera, el letrero era normal, pero yo sabía lo que había dentro. Era el mismo lugar donde había jugado a las cartas la última vez, y allí estaba de nuevo. No entré. Me quedé en el otro lado de la calle y miré a través del cristal empañado. Mi suegra estaba sentada en un rincón, con las cartas en la mano, los labios apretados, la mirada tensa. No se parecía en nada a la mujer que acababa de ser reprendida por su nuera y que había jurado corregirse. Hice varias fotos y me fui en silencio. Esta vez no sentí dolor. Sentí pena por mí misma. Me había esforzado tanto, y todos mis esfuerzos habían sido en vano. Por la noche, cuando mi suegra volvió, la esperaba en el salón. Entró, me vio, se sobresaltó un poco, pero intentó mantener la compostura. «Oh, ¿todavía no te has acostado?», asentí. «Sí, la estaba esperando». «¿Dónde ha estado hoy, pues?» «Fui a la iglesia un rato. Hoy es una fiesta importante. El cura me pidió ayuda, y por eso me he retrasado». Sonreí con ironía, saqué el teléfono y abrí las fotos. «Sí. ¿Y dónde está esa iglesia?» «Mamá», miró la pantalla. Sus ojos se llenaron de horror. El rostro se le puso pálido. «¿Tú? ¿Me has estado siguiendo?», respondí con calma. «No, mamá.
No necesito seguir a nadie. Simplemente quería saber si merece la pena que siga llamándola mamá. Se desplomó en la silla, llevándose una mano al pecho, respirando con dificultad. Mamá. Lo sé. Soy culpable. Tengo una adicción. No puedo parar. Negué con la cabeza. No es que no pueda parar. Es que no quiere. Simplemente quiere que los demás paguen por sus recaídas. Yo, mi marido, incluso mi suegro, todos hemos sido su escudo. A mi suegra se le saltaron las lágrimas, pero esta vez no sentí compasión. Sentí un vacío. Mamá. He perdonado demasiadas veces. Ahora ya no lo haré más. ¿Qué vas a hacer? La miré. Mi voz era firme. Se lo contaré todo a mi suegro. También hablaré con mi marido. Si continúa así, me iré de esta casa. Esta vez no es una amenaza. Lo haré. Volvió Íñigo y le enseñé las fotos. Se quedó helado. Perdóname, Alba. Pensaba que esta vez mamá cambiaría. Lo miré con una sonrisa triste. La gente no cambia si no se la lleva al límite. Si tú no haces nada, yo me encargaré de mí misma. Ya he aguantado bastante. Íñigo asintió. Se llevó las manos a la cabeza y dijo de repente: entonces, dame una semana. Hablaré con mi padre para que no tengas que ser tú quien desenmascare a mamá. Quiero solucionarlo yo mismo por última vez. Acepté, pero en mi interior estaba preparada para cualquier escenario, incluso para tener que irme de nuevo de esa casa. Esta vez no porque me hubieran echado o insultado, sino porque quería conservar mi dignidad. Después de aquella conversación nocturna, Íñigo apenas hablaba. Se volvió más introvertido, sonreía menos, no mostraba emociones. Sabía que estaba dividido. Por un lado, la madre que lo había parido y criado. Por otro, la esposa que había estado a su lado y había sufrido tanto por su debilidad. No lo presioné. Esperé en silencio la semana que me había pedido, pero en mi alma reinaba la inquietud. El domingo, el cielo estaba gris. Soplaba un viento fuerte, presagiando algo malo. Durante la comida, el ambiente en la casa era asfixiante. Mi suegro estaba sentado a la cabecera de la mesa, sirviéndose tranquilamente la salsa. No sospechaba que en pocos minutos oiría algo que lo dejaría petrificado. Íñigo le puso a su padre un trozo de pescado en el plato. Dejó los cubiertos y respiró hondo. «Papá, necesito decirte algo». Mi suegro levantó la vista hacia su hijo. «Sí. Dime». Íñigo me miró y luego se volvió hacia su madre. «Es sobre mamá. Te pido que escuches hasta el final y luego reacciones». Mi suegra se quedó helada. Su mano con el tenedor tembló. Íñigo sacó del bolsillo un fajo de fotografías, las que yo había hecho en el club de juego. Mamá todavía no ha dejado el juego. Ha seguido mintiendo y ha vuelto a intentar pedirle dinero prestado a mi mujer. Vi cómo los ojos de mi suegro se abrían de par en par. Cogió las fotografías, examinando cada una. Su rostro palidecía por momentos. ¿Es esto cierto? Mi suegra hundió la cara en la mesa. Las lágrimas comenzaron a correr. Fue sin querer. Julián. No quería. Es que tenía muchas ganas. Íñigo la interrumpió. Esto ya no es sin querer, mamá. ¿Cuántas veces van ya? ¿Cuántas veces lo has prometido? ¿Qué más excusas vas a encontrar? Mi suegro se levantó, fue al armario, sacó un sobre grueso y un fajo de papeles. Los tiró sobre la mesa. Iba a divorciarme de ti el año pasado, pero mi hijo lloró, me suplicó y aguanté. Dije, si esto se repite, no seré indulgente. Se volvió hacia Íñigo. ¿Y tú? Ya ves, un hombre que no puede proteger a su mujer no es digno de ser marido. Tu esposa se ha quedado en esta casa solo gracias a su paciencia. Íñigo bajó la cabeza. Por sus mejillas corrían lágrimas en silencio. La voz de mi suegro se volvió ronca. Alba, te pido perdón. Durante todo este año has cargado con más que nadie, pero te prometo que esta vez no permitiré que se repita. Se volvió hacia su mujer, que temblaba al borde de la mesa. Escúchame con atención. Te doy dos opciones. La primera, ingresas en un centro de rehabilitación para ludópatas. La segunda, pido el divorcio. No hay una tercera. Mi suegra rompió a llorar. No voy a ir a ningún sitio. ¿Quieres deshacerte de mí? Como si fuera basura. No soy yo quien se deshace de ti. Eres tú misma la que se ha llevado a esta situación. Esa noche, en la casa donde una vez esperé encontrar la felicidad, vi cómo la mentira destruía una familia. Abajo, mi suegro llamaba por teléfono para pedir cita con un psicólogo para su mujer.
Íñigo me apretó la mano. ¿Lo ves? Lo he hecho. No permitiré que sufras más. No respondí de inmediato. Lo miré durante un largo rato y finalmente asentí. Gracias por no ponerte del lado de la mentira esta vez. Íñigo sonrió con amargura. Lástima que lo haya hecho tan tarde. Me apoyé en su hombro. Me sentí más aliviada. Pero sabía que aún quedaban muchas pruebas por delante. Se puede destapar la verdad, pero para arreglarlo todo se necesita no solo tiempo, sino también determinación. Por la noche, al entrar en su habitación, vi que mi suegra lloraba en silencio. Levantó la vista hacia mí. Su voz temblaba. Alba, sé que soy culpable. No pido perdón, pero te pido una cosa. Si te vas de aquí, no me odies como a una enemiga. Me quedé en silencio un momento y luego dije lentamente: Mamá, no la odio. Simplemente, ya no tengo confianza para considerarla mi familia. No quiero guardar rencor, pero tampoco puedo fingir que no ha pasado nada. Ella rompió a llorar. Me di la vuelta, sin querer seguir viendo aquello. Después de aquel consejo familiar lleno de lágrimas e ira, mi suegra pareció otra. Se acabaron las quejas, las súplicas y las lágrimas. Se volvió tan silenciosa que daba miedo. A veces se pasaba días enteros sentada en el porche, mirando al vacío. Mi suegro fue inflexible. Encontró un prestigioso centro de rehabilitación para ludópatas a las afueras de la ciudad y la inscribió en un tratamiento. Declaró que si no iba, presentaría la demanda de divorcio ese mismo día. Esta casa no te pertenece. Sorprendentemente, esta vez mi suegra no se resistió. Solo asintió en silencio. Ese asentimiento cansado me conmovió un poco. Quizá por fin se había dado cuenta del abismo al que se había empujado a sí misma y a su familia. Íñigo llevó a su madre al centro. Yo no fui. No podía estar allí y fingir que sentía compasión cuando era yo la que más había sufrido. No podía decir palabras de apoyo porque sabía que cualquier cambio solo puede venir de dentro, no de la lástima de los demás. Sin mi suegra, el ambiente en la casa se aligeró, como si hubieran quitado un pesado velo. Íñigo y yo volvimos a vivir como una verdadera pareja, sin tensiones ni recelos. Pero por extraño que parezca, sentía un vacío. A veces miraba inconscientemente al balcón, como si esperara ver una silueta familiar. A veces por la noche, cuando Íñigo se daba la vuelta, me sobresaltaba porque ya no oía el familiar sonido de las zapatillas de la habitación de al lado. No la echaba de menos, pero echaba de menos la esperanza de una verdadera familia, la que creía haber encontrado. Íñigo se esforzó mucho. Empezó de cero, desde las pequeñas cosas. Al volver del trabajo, iba a la cocina a preparar la cena, lavaba la ropa, limpiaba. No hablaba del pasado, no se disculpaba, no intentaba conmoverme con palabras bonitas, simplemente actuaba en silencio. Y fue precisamente eso lo que empezó a descolocarme. Un día, mientras él cocinaba, me acerqué por detrás y lo abracé por primera vez en estos meses turbulentos. Se quedó paralizado, luego se giró lentamente y me abrazó con fuerza. ¿Me has perdonado?, preguntó con voz ahogada. Negué con la cabeza. No lo sé, pero todavía quiero estar a tu lado. Y, quizá, ese sea el principio. Me abrazó aún más fuerte, sin decir nada más. A la tercera semana del tratamiento de mi suegra, me llamaron del centro. ¿Es usted la nuera de Elvira Romero? Sí, soy yo. ¿Ha pasado algo? El médico quería informarle. La señora Elvira presenta signos de depresión leve. Apenas se relaciona. Come mal. Se aísla. Necesitamos el apoyo de la familia. Guardé silencio unos segundos y respondí. Entendido. Iré hoy. No sé qué me impulsó a aceptar. Quizás sentí que era necesario poner un punto final a esta historia, ya fuera con el perdón o con una ruptura definitiva. Por la tarde, llegué al centro. La sala de visitas era espaciosa y luminosa. Mi suegra estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Cuando me vio, rompió a llorar inesperadamente. ¿De verdad has venido? Pensé que no querrías volver a verme nunca más. Me senté enfrente y le tendí una bolsa con leche y galletas. En el centro me han dicho que no come. ¿Cómo va a cambiar si no tiene fuerzas? Ella sonrió con amargura. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensaba que si desaparecía, te sentirías mejor. Pero ahora entiendo que el dolor que he causado nadie puede borrarlo. Excepto yo misma. Asentí. Me alegro de que lo haya entendido. No necesito sus lágrimas ni sus súplicas. Necesito que haga lo correcto. Si de verdad quiere expiar su culpa, empiece por vivir mejor. No para nadie, sino para usted misma. Ella asintió.
Su mano temblorosa apretó la mía. Gracias, hija. Y perdona que por mi codicia haya perdido tu confianza. Esa noche, al volver a casa, se lo conté todo a Íñigo. Escuchó en silencio y luego me tomó de la mano. Eres la mujer más fuerte que conozco. Sonreí con ironía. No soy fuerte. Simplemente, estoy tan cansada que ya no tengo fuerzas para ser débil. Guardamos silencio. Fuera. El viento volvía a soplar. Pero esta vez no sentía frío, porque comprendí que nadie puede cambiar a otro si esa persona no quiere cambiar por sí misma, y nadie puede mantener una familia sin honestidad y respeto. Empecé a darme cuenta de que lo que me ayudó a superar esta tormenta no fue mi paciencia, sino la comprensión de que debía vivir para mí misma. Cada mañana, al despertarme y ver mi rostro sin maquillaje en el espejo, sonreía levemente, confirmándome a mí misma. Sigo viva, sigo siendo yo. Después del encuentro con mi suegra en el centro de rehabilitación, me sentí más ligera. No es que la hubiera perdonado, pero dejé de atormentarme. Comprendí que no podía controlar a los demás, pero sí podía controlar mi propia vida, y eso era lo más importante. En el trabajo, las cosas también empezaron a ir mejor. Después de mis vacaciones por motivos personales, volví y mis compañeros me recibieron cálidamente. La jefa de departamento, Irene, me llamó a su despacho y me puso una taza de té caliente sobre la mesa. Alba, veo en ti madera de líder. ¿No te gustaría probar como jefa del departamento de operaciones? Me quedé asombrada. Pensaba que elegiría a alguien con más experiencia. Irene sonrió. La experiencia es una cosa, pero la capacidad para resolver problemas, la disciplina y la iniciativa, todo eso lo tienes tú. Estoy segura de que después de todo lo que has pasado, podrás gestionar no solo el trabajo, sino también a ti misma y a los demás. Me emocioné. Después de todas las pruebas, volver a recibir confianza era lo que me hacía sentir que no había perdido. Si usted confía en mí, me esforzaré al máximo. En casa, se lo conté a Íñigo. Se alegró como un niño. Te lo dije. En cuanto te pusieras en pie, volverías a brillar. Sonreí mirándolo y sentí una calidez en el corazón. El Íñigo de ahora ya no era aquel marido indiferente o débil. Había aprendido a reconocer sus errores, a asumir responsabilidades y había dejado de esconderse tras una obediencia ciega. Esa noche, mientras paseábamos por el parque, me tomó de la mano. Alba, si tuvieras la opción, ¿volverías a casarte conmigo? Fruncí el ceño en broma. Pregunta difícil. Si no me hubiera casado contigo, probablemente me habría hecho rica antes, sin perder 20.000 euros. Íñigo se rió y luego se quedó en silencio. Apreté su mano, pero nunca me he arrepentido de haberme enamorado de ti. Solo lamento que ambos no supiéramos cuidarnos el uno al otro correctamente desde el principio. Me miró con gratitud en los ojos. Gracias por no haberme dejado. Miré al cielo, donde la luna asomaba entre las nubes. No me quedé por lástima. Me quedé porque vi que todavía podía tener esperanza. Y mientras haya esperanza, quiero darnos una oportunidad, aunque sea la última. Una mañana, me llamaron del centro de rehabilitación. Alba, enhorabuena. Elvira Romero ha completado con éxito el programa de tratamiento. Sus indicadores psicológicos son estables. La familia puede venir a recogerla cuando quiera. Colgué el teléfono y miré por la ventana. ¿Realmente habría cambiado? No estaba segura. Pero sabía que si volvía a cruzar el umbral de esta casa por segunda vez, ya no sería un derecho al perdón, sino la última oportunidad de vivir como una persona decente. El día que fuimos a recoger a mi suegra, me puse una sencilla camisa blanca. Salió por la puerta, más delgada, con el pelo corto, caminando lentamente. Al verme, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Al final has venido a por mí? Asentí. Porque soy una persona decente. Pero mamá, la decencia no es debilidad. A partir de hoy, viva de manera que se convierta en una nueva persona. No quiero que vuelva a ser una carga para nadie, incluyéndose a usted misma. No dijo nada, solo asintió en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. En casa, mi suegro, al mirarla, solo dijo una frase. Esta vez no necesito tus disculpas. Necesito pruebas. Mi suegra asintió, sin justificarse. Esa noche, mientras estaba en la cama, Íñigo me abrazó por la espalda y susurró. Antes pensaba que una mujer fuerte
Era la que sabía sacrificarse y aguantar. Pero ahora he entendido que una mujer fuerte es la que sabe cuándo soltar, cuándo aferrarse y cuándo quererse a sí misma primero. Sonreí con ironía. No fui fuerte desde el principio. Simplemente no tuve otra opción. Cuando te llevan al límite, te ves obligada a convertirte en tu propio apoyo. Nos quedamos en silencio. Fuera, brillaba la luna llena, como bendiciendo el renacimiento de una mujer que había caído, había llorado, pero nunca se había rendido. Una mañana de julio, el cielo estaba tan despejado como un cristal recién lavado. Estaba sentada en el porche con una taza de té de jengibre, y sentía una ligereza en el alma como nunca antes. Hacía mucho tiempo que no sentía tanta paz, sin tormentos, sin dudas, sin las preguntas que se repetían en mi cabeza. ¿En qué me he equivocado? ¿Merezco este trato? Mi suegra, que había vuelto del centro hacía casi un mes, también parecía haber cambiado. Ya no escondía el teléfono, no se escapaba de casa, no inventaba excusas para hablar con sus antiguas amigas. Se había vuelto silenciosa y contenida. No cálida, pero tampoco maliciosa. Cada mañana preparaba el té, lo dejaba en la mesa y se iba al jardín a cuidar las flores. Ya no tocaba el tema del dinero. En la comida, se servía verduras sin decir nada. Pero a veces su mirada estaba llena de una gratitud silenciosa. Supongo que cualquiera puede cambiar cuando se le lleva al límite. Íñigo se había convertido en el marido con el que había soñado. No perfecto, pero sincero. No de muchas palabras, pero lo suficientemente atento como para que me sintiera valorada. Seguía cocinando por las noches. Me preguntaba por detalles. ¿No estás cansada? ¿Qué tal el día en el trabajo? Y lo más importante, había dejado de hacer de su madre la causa de mi sufrimiento. Un día, mientras tendía la ropa, me abrazó por la espalda y susurró: si me hubieras dejado entonces, probablemente me habría arrepentido toda la vida. Me di la vuelta y le toqué la mejilla. Y si yo no hubiera tenido la fuerza para irme, probablemente tú nunca habrías recapacitado. Ambos nos reímos, esta vez sin amargura. Me apunté a un curso de desarrollo de habilidades comunicativas. Un día, compartiendo mi historia con el grupo, conté una parte. Todos se quedaron en silencio. Una mujer, unos 10 años mayor que yo, me tomó de la mano con lágrimas en los ojos. Hija, eres el ejemplo de mujer que admiro. No porque aguantaras, sino porque supiste cuándo plantarte. Sonreí. No me enorgullezco de lo que soporté, sino de no haber permitido que me enterraran en ello. Íñigo y yo decidimos no tener hijos por el momento. Esta decisión no gustó a muchos en su familia, pero esta vez fui inflexible. Quería estar segura de que vivía en un entorno seguro, decente y justo antes de convertirme en madre. No quiero que un hijo crezca entre la ira y la hipocresía, le dije a Íñigo una noche. Él asintió, su mirada era tierna. Lo entiendo. Tendremos un hijo solo cuando tú estés preparada. Nadie más te presionará, ni siquiera yo. Sonreí y sentí una calidez en el alma. Un día, mi suegra entró inesperadamente en mi habitación con un cuaderno en las manos. Me sorprendí un poco, pero le pregunté con calma: «Mamá, ¿ha pasado algo?». Dejó el cuaderno sobre la mesa. Su voz temblaba. «Estos son los apuntes de todo el dinero que te pedí. Sé que no podré devolverlo todo, pero he vendido mi collar de jade. He vendido mi anillo de casada. He reunido casi 3.000 euros. Quiero devolvértelos para que, al menos en el plano económico, ya no te deba nada». Me quedé helada, no por el dinero, sino porque nunca pensé que recibiría algún tipo de compensación. Cogí el cuaderno. «Acepto esto no porque necesite el dinero, sino porque quiero reconocer que la usted de ahora ya no es la que era antes». Ella asintió, con los ojos enrojecidos. «Gracias, hija, por no haberme convertido en alguien que yo misma no querría ser. He caído, me he desesperado, he querido dejarlo todo y empezar de nuevo. Y fue precisamente ese deseo el que me ayudó a entender lo que tenía en mis manos. Hoy, me paro frente al espejo sin maquillaje, solo con un poco de pintalabios. Sonrío, no para ocultar el dolor, sino con la sonrisa de una mujer que ha atravesado una tormenta y ha salido al sol. He renacido, queridos oyentes. La historia de Alba llega a su fin. Y entendemos una cosa: nadie nace fuerte. Solo al pasar por la amargura, una mujer se ve obligada a aprender a levantarse y a quererse a sí misma. La vida de nuera y esposa a veces es fácil y tranquila, como una brisa.
pero otras veces es una tormenta prolongada de la que parece no haber salida. Sin embargo, si una mujer conserva su dignidad y su autoestima, incluso después de caer, podrá seguir adelante, no con rencor, sino con una sensación de libertad y paz. Si les ha gustado la historia, por favor, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias profundas y humanas. Hasta la próxima.